Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina. En este momento trayéndoles el estudio de esta tarde. Estamos en el capítulo 40 de Génesis. Y antes de empezar el estudio vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos enseñe por medio de su palabra el día de hoy lo que Él quiere revelarnos. Vamos a orar todos al Señor en este momento. Gracias te damos, Señor, primeramente, Padre, por permitir, Señor, de que nosotros estemos en este momento unidos, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú permitiste a que nosotros pudiéramos levantarnos esta mañana. Muchos no pudieron, pero nosotros estamos aquí, Señor, escuchando de tu palabra, escuchando de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Padre, a que nosotros aprendamos día tras día por medio de tu palabra. Y en este momento, Señor, te pido, Padre, de que tú, Señor, hagas algo grande en nuestras vidas. Señor, que tu espíritu sea movido entre nosotros mismos. Que tú seas, Señor, el que hagas algo sobrenatural en cada uno de las vidas de nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que no seamos solamente oidores, sino que también hacedores de ella. Señor, en este momento te pido, Padre, de que tú, Señor, nos revele por medio de esta enseñanza el día de hoy qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, el día de hoy vamos a empezar el capítulo 40 de Génesis, pero antes de empezar, vamos a primeramente a ver lo que estamos estudiando, que es la historia de José. Y en este momento, pues estábamos leyendo acerca de lo que él tuvo que pasar en la casa de Potifar, donde él fue encarcelado. Y en la cárcel él se encuentra que también el Señor, no importando la situación que él estaba pasando, el Señor siempre estaba con él. Y él halló gracia ante el carcelero. Y también después vemos donde todo esto pues se cumple el plan y el propósito de Dios en la vida de José, lo cual comprobaremos al leer el capítulo 40, pero en el capítulo 37, no sé si ustedes se acuerdan, habíamos comenzado una comparación entre José y nuestro Señor Jesucristo. Ahora que nos encontramos en el pleno desarrollo de la historia de José, nos detendremos para efectuar algunas comparaciones más, ¿ok? Así que les voy a hacer todas las comparaciones entre José y nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, habíamos dicho que José fue enviado a sus hermanos y nuestro Señor Jesucristo también fue enviado a sus hermanos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? También José fue odiado por sus hermanos sin motivo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo también vivió eso y dijo de sí mismo, me odiaron sin causa. José fue vendido por sus propios hermanos y nuestro Señor Jesucristo fue vendido por sus propios hermanos también, los judíos. José fue también vendido por 20 piezas de plata. Y nuestro Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. Otra de las características es que los hermanos conspiraron para matar a José y los hermanos de Jesús también conspiraron para matarle. Él dice en su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. José fue colocado en un pozo que para él iba a ser un lugar de muerte. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. José fue quitado fuera del pozo. Nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Otra de las comparaciones, José obedeció a su padre. Nuestro Señor Jesucristo también obedeció a su padre de tal manera que pudo decir que él hacía siempre lo que al Padre le agradaba. ¿Se acuerdan?
Otra de las características entre José y nuestro Señor Jesucristo es que el padre de José le envió a buscar a sus hermanos. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre cuando vino a este mundo a buscar a sus hermanos que estaban perdidos. José fue objeto de la burla de sus hermanos. Cuando le vieron venir, dijeron: aquí viene el soñador. Nuestro Señor Jesucristo recibió la burla de sus hermanos cuando Él estaba colgado en la cruz y dijeron: si tú eres el Cristo, desciende de la cruz. Los hermanos se negaron a recibir a José y los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, se negaron a recibirle a Él. Ellos celebraron consultas para matar a José y las Escrituras nos dicen que los judíos celebraron consultas para tratar y tramar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La túnica de José fue devuelta a su padre manchada con sangre, y la túnica de nuestro Señor Jesucristo le fue quitada y echaron suerte sobre ella. Después de que José fue vendido y llevado a Egipto, se le perdió de vista por muchos años. Antes de descender a los cielos, Cristo les dijo a sus discípulos que no le verían más hasta su venida. José fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y resistió. Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y venció. José se convirtió en el Salvador del mundo durante este periodo en un sentido físico, pues le salvó de la muerte por hambre. Nuestro Señor Jesucristo es en todos los sentidos el Salvador de todo el mundo, hermanos. José fue odiado por sus hermanos y ellos le entregaron a los gentiles. No pudo defenderse y fue acusado injustamente. Nuestro Señor Jesucristo también fue entregado a los suyos, a los dirigentes religiosos, quienes a su vez le entregaron a los gentiles. Él era inocente. Pilato no creyó la acusación presentada contra el Señor Jesucristo, le encontró inocente y sin embargo le azotó, y José tuvo que sufrir. Aunque Potifar probablemente sabía que él era inocente, Potifar tuvo que guardar su responsabilidad frente al faraón, así como Pilato tuvo que guardar la suya ante el César. José se ganó el favor del carcelero, y en el caso de Jesús, el centurión romano dijo de él: en verdad, este hombre era hijo de Dios. José fue contado con los transgresores. Él fue una bendición para el copero y un juicio para el panadero. El Señor Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos fue juzgado y el otro bendecido con la salvación. Estas son las dos características, hermanos, entre José y nuestro Señor Jesucristo, para que vean precisamente la igualdad, pero a la misma vez eso no quiere decir que José era nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero poner eso para que ustedes no vayan a confundir, como hay muchos que piensan que José era Jesús, pero no es así. La palabra de Dios no dice eso. Dice que solamente hay una similitud entre los dos. Amén. Ahora vamos a empezar el capítulo 40, donde comenzaremos a ver por qué la voluntad de Dios era que José estuviese durante aquel tiempo en la cárcel. Y en los primeros capítulos vamos a ver el relato de cómo. ¿Ok? Entonces, aquí dice que José interpretó los sueños del copero y del panadero. Y aquí vamos a leer el versículo del 1 al 4, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto,
y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Aquí vemos, hermanos, que aquella situación no constituía una mera casualidad. Y este incidente nos revela la posición arbitraria y dictatorial y la política que tenía el faraón de Egipto. No sé qué habría hecho el panadero. Quizás se le quemaron las tostadas del desayuno, pero por algún capricho de eso, el faraón le envió a la cárcel. ¿Y qué habrá hecho el copero? Quizás estaba trayendo un vaso de vino al faraón y tropezó y lo derramó sobre una alfombra persa. No se han dado los motivos, pero allí fueron a parar los dos servidores del soberano, y allí estaban en el mismo lugar que José, quien ocupaba aún en la prisión una buena posición, ya que donde quiera que fuese, su capacidad era reconocida. Amén. Así que, hermanos, cuando nosotros primeramente buscamos de Dios y estamos en la voluntad de Dios, no importa lo que estemos pasando, aquí nos revela que el Señor siempre nos va a poner en una capacidad donde la gente nos va a reconocer. Así que es muy importante, hermanos, no andar en nuestra voluntad, sino que en la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer entonces el versículo 5 al 8. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí, estaban decaídos, y preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Hermanos, José era optimista, brillante y perspicaz, y se dio cuenta de que estos presos, funcionarios del faraón, estaban preocupados, y observemos que José le atribuye a Dios la gloria primeramente, el mérito, reconocimiento de la sabiduría para tratar el asunto de la interpretación de los sueños. ¿Provenía de quién? Sino que de Dios. Más adelante, en nuestro estudio bíblico, vamos a hablar de otro joven llamado Daniel, que en la corte de Babilonia actuó de la misma manera. Estos ejemplos nos advierten sobre cómo debemos reconocer y honrar la intervención de Dios a favor nuestro de tantas maneras. Muchas veces cuando recibimos su ayuda y bendiciones, damos por sentado que tenía que ser así, pero volvamos a José para destacar que él sentía evidentemente, aunque nadie se lo hubiese dicho, un instrumento de Dios. Vamos a leer el versículo del 9 al 13, hermanos, que era el sueño del copero. Dice: contó pues el jefe de los coperos a José su sueño, y le dijo: en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas, aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras, y la copa del faraón estaba en mi mano.
Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón y puse la copa en la mano del faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa del Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Qué interesante es, hermanos, observar cómo Dios utilizó los sueños en el Antiguo Testamento. No le vemos actuar así en el Nuevo Testamento porque ya no era necesario. El plan de Dios para la salvación del hombre se había hecho realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el conjunto de las Sagradas Escrituras ya estaba completo. Pero en aquellos tiempos antiguos, Dios habló por medio de sueños, empleando símbolos comprensibles para las personas. El copero podría entender todo lo relacionado con el servicio del vino al faraón. Más tarde en la historia, el rey Nabucodonosor soñaría con una imagen y como estaba ciertamente familiarizado con imágenes e ídolos, podría entender mejor sus significados. En el versículo 14 y 15 dice, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Y así fue, hermanos, que José fue capaz de interpretar aquel sueño y él prometió al copero que sería restaurado a su servicio dentro de 3 días y le rogó que se acordasen de él presentando su caso ante el faraón y le contó algo sobre su pasado. Aunque el texto no lo dice, el copero probablemente le prometió ocuparse del asunto. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho promesas? Y no estoy hablando solamente promesas a Dios. Dios posiblemente ya nos conoce, sabe de qué pata cojeamos, pero el amor de Dios es bien grande. El amor de Dios dice que Él nos perdona si nosotros venimos ante Él arrepentidos y pedimos perdón. Pero muchas veces, hermanos, nosotros hacemos promesas a personas, a hermanos, donde nosotros muchas veces no la cumplimos. Y aquí, hermanos, aquí José le estaba diciendo y interpretando el sueño al copero y le dijo que se acordara de él y lo mencionara ante el faraón. Ahora vamos a ver cuál fue la actitud de este copero. Amén. Y vamos a leer el versículo 16 al 19, donde sobre el sueño del panadero ahora, ¿ok? Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y he aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares, hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de las cestas sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te quitará la cabeza sobre de ti. Te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Vemos aquí, hermanos, en este caso del panadero, se utilizaron símbolos significativos propios de su profesión que podría entenderse muy bien. José interpretó un sueño, pero advirtiéndole que no sería favorable para él. Dentro de 3 días sería quitado de allí y ahorcado, como podemos leer en los versículos 20 al 23 en este relato que se culmina, donde dice que el cumplimiento de los sueños de José, y vamos a leer del 20 al 23, y dice, y sucedió
que al tercer día, que era el día de cumpleaños del faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza de los panaderos de en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en la mano del faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Nosotros, hermanos, podríamos decir, pobre de José. Su situación era realmente difícil. Aquí le vemos no solo convertido en un esclavo, sino que también en un prisionero encarcelado bajo falsas acusaciones, como si fuese culpable de un crimen. El propósito de Potifar era olvidarle, y esta era su manera de encubrir el escándalo ocurrido en su propia casa. Y José estaba pagando por ello una acusación injusta. Humanamente hablando, la única esperanza de José era que el copero le recordase ante el faraón, y esa habría sido una forma ideal para exponer su caso ante el soberano. Pero el copero seguramente estaba tan feliz por haber recuperado su antigua posición y el favor de Faraón que se olvidó completamente de José. Es que Dios quería dejarle en la prisión por un motivo, hermanos. Supongamos que el copero le hubiera dicho al Faraón: hay un prisionero en la cárcel que es inocente, no debería estar allí porque ha sido acusado con falsedades. Él fue el que interpretó mi sueño y yo apreciaría, Faraón, que usted le pusiera en libertad. Supongamos que también en consecuencia Faraón le hubiera permitido salir en libertad. ¿Qué habría sucedido? ¿Usted se imagina qué habría sucedido en esa situación? Posiblemente él habría regresado a su hogar a Canaán, justo en el momento en que Faraón le necesitaría para interpretar su propio sueño. Está claro que Dios deseaba mantener a José cerca y la prisión era un lugar adecuado para ello, ya que el Faraón podría localizarle apenas le necesitase. Amén. A pesar del desaliento, José creyó que Dios estaba actuando en su vida. Y su fe estaba produciendo fruto evidentes. Él era fiel en todas las relaciones de su vida. Había sido fiel a Potifar. En la prisión había sido fiel al carcelero. Fue fiel a Dios, atribuyéndole en todo momento el mérito y la gloria. Y pronto veremos que sería fiel al faraón y más adelante sería también fiel a sus propios hermanos. Es que la fe de José le hizo fiel en todos los aspectos. Y creo que si eres realmente un creyente, serás fiel a Dios en todas tus relaciones también. Amén. José era esa clase de persona. Su fe le transformó en una persona fiel. También le dio una perspectiva optimista de la vida, incluso bajo todas las pruebas y tentaciones, y fue su fe la que le proporcionó su sensibilidad y una actitud amable y comprensiva hacia todos los demás. Observemos también su bondad para con el copero y el panadero. Más tarde, en el relato histórico, veremos su benevolencia ante sus hermanos, y otra cosa que su fe logró fue convertirle en un hombre muy humilde. Le atribuyó a Dios todo el mérito por todos sus éxitos. ¡Qué personaje tan maravilloso, hermanos! ¿Y quién fue responsable por ello? Bueno, él creyó simplemente en Dios, como también su padre Abraham había creído, y su carácter y actitudes eran el fruto producido por esa fe en su vida. Hermanos,
esta historia tiene un mensaje para usted y para mí el día de hoy. No sé cuáles son en este momento las circunstancias de su vida, pero sí sé que hay muchas personas pasando por momentos muy difíciles en estos tiempos. Posiblemente pueda decir que se encuentra en un momento no favorable, se encuentra entre la espada y la pared y posiblemente se pregunte, ¿estará Dios ocupándose realmente de mí? Y es por eso, hermanos, el motivo por qué Dios nos ha presentado la historia de José. Él quiere que nosotros sepamos que sí se preocupa y que está actuando en cada una de nuestras vidas. Si usted es hijo de Dios, Él está permitiendo que posiblemente pasen ciertas situaciones y que pasen por algunas pruebas difíciles, pero muchas veces es por nuestro propio bien. Él muchas veces, para podernos traer por el camino correcto, muchas veces Él tiene que disciplinarnos. Su disciplina que Él ejerce, hermanos, con su amor, será siempre beneficiosa para nuestras vidas. Y si por el contrario aún no ha confiado su vida a Dios, puede estar completamente seguro de que Él los ama y que quiere tomar en sus manos la gloria de su vida, tal como hizo con José en el pasado. La única cosa que tienen que hacer es creer en Él y su mensaje de salvación no debe hacer otra cosa que aceptar a nuestro Señor como Señor y Salvador personal. Debe creer que Él ha muerto en la cruz, ocupando su lugar para pagar las deudas que usted tiene con Dios, deuda que es fruto y consecuencia del pecado. Este sencillo acto de fe le convertirá en una persona nueva, una persona salva, un hijo de Dios, y como tal podría también experimentar como José su guía y amoroso cuidado paternal. Amén. Y esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, hermanos. Vamos a orar para despedirnos el día de hoy. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta palabra, esta enseñanza el día de hoy que tú nos enseñas, Padre. Primeramente, Señor, que tenemos que confiar en ti, que no importa la circunstancia, no importa los problemas que estemos pasando, Señor, tú siempre estarás con nosotros mientras nosotros primeramente te busquemos a ti. Si nosotros estamos en tu presencia, estamos buscando de ti, tu palabra dice, Señor, que tú nunca nos dejarás, que tú nos guardas bajo tus alas y nos cubres y nos proteges. Señor, muchas veces nosotros vamos a pasar por cierta circunstancia, pero muchas veces es por nuestro propio bien, Señor. Muchas veces, Señor, personas han confiado que nosotros hagamos algo por ellos y muchas veces nosotros le hemos fallado. Si te hemos fallado a ti, Señor, ¿cómo no hemos de fallar, Señor, a nuestros hermanos? Y en este momento, Señor, te pido perdón. Y te pido, Señor, que nos hagas, Señor, a que nosotros podamos cumplir primeramente contigo para poder seguir, poder hacer, Señor, lo que tú nos pides. Y también, Señor, que nos des la sabiduría, las fuerzas para nosotros también poder, Señor, cumplir con todos nuestros hermanos. Señor, que nuestra fe no decaiga. Señor, que nuestras circunstancias no permitan, Señor, a que nosotros nos regresemos, Señor, a lo que éramos antes. Mas, Señor, tengamos esa fe y esa certeza, Señor, de que tú, Padre Santo Dios, vas a hacer de la circunstancia que en este momento estamos pasando no favorable, lo vas a hacer, Señor, algo favorable, Señor, algo nuevo, algo que va a venir bendiciones por medio de esas circunstancias. En este momento, Señor, que tú, Padre Santo Dios, permitas a que nosotros podamos tener esa fe puesta en ti. Señor, te pedimos perdón. Y en este momento, Señor, a todas esas personas, Señor, que no te conocen, Señor, que en este momento
vengan ante ti, Señor, y acepten a tu Hijo amado como Señor y Salvador, para que ellos puedan, Señor, también experimentar lo que tú provees, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor, que es una vida nueva, Señor. Es algo totalmente diferente, donde no podemos explicar que aunque estemos pasando, Señor, como José en situaciones no favorables, pero nosotros tenemos paz. Paz en la tormenta, paz en la situación, fe en toda la circunstancia, sabiendo de que tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y te pido, Padre Santo Dios, por todos mis hermanos. No sé cuál sea la situación o la circunstancia, Señor, que tú pongas tus manos benditas y tus manos santas ahí en ellos, Señor, y tú les des, Señor, esa fe y esa esperanza a que ellos no están solos, que tú estás obrando por medio de ellos y que toda situación y todas circunstancias, Señor, van a cambiar, que van a ser favorables para sus vidas. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Padre Santo Rey, que en este momento tú sabes, tú conoces, Señor, a cada uno de ellos, la circunstancia y la situación. Te pido, Señor, que tú, Padre Santo Dios, seas con ellos y les des las fuerzas. Así, las fuerzas que ellos necesitan para seguir adelante. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.